Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hablar de hemorragia digestiva. Vamos a comenzar hablando de hemorragia digestiva alta, que es aquel sangrado que se da en el tracto gastrointestinal por encima del ángulo de Treitz. Tiene una incidencia de 65 casos por cada 100.000 personas. Es más frecuente que la hemorragia digestiva baja y también a su vez causa más internaciones que la hemorragia digestiva baja. Y es más frecuente en el sexo masculino, el riesgo también se incrementa con la edad. En cuanto a la etiología, las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta son las úlceras, en primer lugar las gástricas, en segundo lugar las úlceras duodenales, la gastritis o la duodenitis severa o erosiva, la esofagitis severa o erosiva, las varices esofagogástricas, la gastropatía hipertensiva portal, las angiodisplasias, el síndrome de Mallory-Weiss, las lesiones masivas como pólipos o cáncer, y en un 10 a un 15% de los pacientes no se encuentra ninguna lesión como causante de la hemorragia digestiva alta. En cuanto a la evaluación inicial de un paciente con hemorragia digestiva alta, tenemos que tener en cuenta varios ítems. Obviamente el primero de ellos son las manifestaciones clínicas del paciente. Lo más común es que el paciente se presente con hematemesis o con melena, aunque en un pequeño porcentaje de los casos se pueden presentar con hematoquesia y son principalmente aquellos pacientes que tienen una hemorragia digestiva alta masiva, aunque obviamente este síntoma, este signo en realidad de la hematoquesia es más frecuente en pacientes que tienen una hemorragia digestiva baja. En cuanto a los antecedentes a tener en cuenta, hay que tener presente que la hemorragia digestiva alta previa puede estar presente hasta en un 60% de los casos, en donde pueden volver a sangrar, la presencia de varices esofágicas o de hipertensión portal, y aunque no se ha conocido la sospecha, digamos, de esta patología en pacientes cirróticos, la presencia también de una fístula aortoentérica conocida o de angiodisplasias, de úlcera péptica o de abuso de AINES, abuso de alcohol, tabaco o la infección por Helicobacter pylori o una anastomosis gastroentérica son todos factores de riesgo a tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente para ver la probabilidad que tenemos de que tenga una hemorragia digestiva alta. En cuanto a la medicación, obviamente la presencia de antiagregantes y principalmente la doble antiagregación, el consumo crónico de AINES o los anticoagulantes orales nos van a predisponer obviamente a tener un sangrado gastrointestinal. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que pueden haber signos y síntomas específicos que nos pueden hablar un poco de la causa de la hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, la úlcera péptica, el dolor abdominal localizado en el epigastrio, que suele ser un dolor tipo urente o quemante y que se suele dar 1 a 3 horas después de las comidas y que suele calmar principalmente con la ingesta de alimentos, principalmente aquellos que son más bien alcalinos. En cuanto a la úlcera esofágica, se suele presentar con disfagia o dinofagia o con reflujo gastroesofágico. El desgarro de Mallory-Weiss, que típicamente se da después de vómitos, arcadas o tos. Eh, la hemorragia varicosa o la gastropatía hipertensiva portal, que la tenemos que sospechar en pacientes cirróticos, o con ictericia, distensión abdominal, obviamente por la citis. Eh, y pacientes con antecedentes también de consumo de alcohol crónico, donde podemos sospechar que puedan tener cirrosis. También podemos sospechar ante signos de malignidad como la disfagia, la saciedad temprana o la pérdida de peso involuntaria o el estado de caquexia. En cuanto al examen físico, lo más importante es ver el estado volémico del paciente. La hipovolemia leve a moderada, que es cuando se pierde menos del 15% de la volemia, se va a presentar con taquicardia. Más del 15% ya se puede presentar con hipotensión ortostática, por lo que es muy importante, digamos, hacer la prueba de ortostatismo en estos pacientes. Y ya cuando tenemos una pérdida de volemia de más del 40%, vamos a tener hipotensión incluso en estado supino. También tenemos que evaluar en el examen físico la presencia de defensa o peritonismo.
Pasando ya a los métodos complementarios, en este caso el laboratorio, bueno, lo que tenemos que solicitar es un hemograma con plaquetas, donde nos podemos encontrar con una anemia, principalmente normocítica y normocrómica en el agudo, cuando la hemorragia digestiva tiene poco tiempo de evolución, o podemos también tener una anemia microcítica e hipocrómica, principalmente cuando tenemos una hemorragia digestiva más bien crónica. Por otro lado, el hepatograma, que puede estar alterado, como decíamos, en pacientes cirróticos. El ionograma, que nos puede hablar de ciertas alteraciones, principalmente si el paciente estuvo con vómitos. El estado de coagulación, que nos puede hablar de la predisposición, obviamente, al sangrado. La función renal, que también nos va a permitir evaluar indirectamente la volemia, si tenemos un fallo renal agudo prerrenal. Y también es importante solicitar enzimas cardíacas en pacientes de alto riesgo cardiovascular o en aquellos que tienen dolor precordial, obviamente acompañado de un electrocardiograma, ya que en estos pacientes se puede dar típicamente la presencia de un IAM tipo 2 por hipovolemia y por hipoperfusión de las coronarias. En cuanto al manejo general de estos pacientes, lo primero que tenemos que tener en un paciente con sospecha o confirmación de hemorragia digestiva alta son dos vías periféricas de un calibre 18 o mayor o la presencia de una vía central. Por otro lado, tenemos que iniciar reanimación con fluidos inmediatamente y de manera agresiva. El objetivo es una tensión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. El oxígeno lo vamos a administrar según necesidad, siempre y cuando el paciente desature. Obviamente estos pacientes tienen predisposición a desaturación por la presencia de anemia, que suele ser habitual. Obviamente tenemos que dejar a estos pacientes en ayunas, o sea, no pueden comer absolutamente nada, tienen que quedar nada por boca. Y también tenemos que tener en cuenta que en pacientes que tienen un estado mental alterado, alto riesgo de broncoaspiración y principalmente cuando esto está acompañado de inestabilidad hemodinámica, tenemos que tener en cuenta que la intubación orotraqueal está recomendada. Pasando ya al tratamiento específico, tenemos que iniciar inhibidores de la bomba de protones endovenosos. Iniciamos por lo general con un bolo de 80 miligramos, que puede ser pantoprazol, esomeprazol u omeprazol, y esto va a ir seguido de una dosis de mantenimiento de 40 miligramos cada 12 horas endovenoso. En cuanto a las transfusiones, estas las vamos a recomendar en aquellos pacientes que tengan hemorragia activa y también que tengan inestabilidad hemodinámica, que no respondan a los fluidos, y esto es independiente del valor de hemoglobina. Tenga la hemoglobina que tenga, si el paciente está inestable y no responde a fluidos, tenemos que transfundirlo. Por otro lado, en general, todo paciente que tenga una hemoglobina menor a 8 va a necesitar de transfusiones, y en aquellos que tienen enfermedad coronaria grave los vamos a transfundir cuando tengan una hemoglobina menor a 9. Tenemos que evitar las transfusiones excesivas en pacientes con sangrado por varices esofágicas, ya que esto puede empeorar el sangrado. También podemos transfundir plaquetas en aquellos pacientes que tengan una plaquetopenia con plaquetas menor a 50.000. Además, esto nos va a servir para preparar al paciente para una futura endoscopía. Y por otro lado, tenemos que corregir con plasma fresco o con vitamina K si el paciente tiene un RIN mayor a 2. Y bueno, vitamina K también en pacientes que están anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Otra cosa que se me pasó a decir en este punto, en el punto de la hemoglobina, es que lo que tenemos que tener en cuenta es que en las primeras 24 horas la hemoglobina no suele caer tanto. Luego de las 24 horas suele aparecer una caída un poco más brusca de hemoglobina, por un lado por el pasaje de líquido del extravascular al intravascular para compensar la volemia, y por otro lado por la reanimación con fluidos, que también si es una reanimación muy agresiva con fluidos, si el paciente recibe una gran carga de fluidos, puede presentar un poco de hemodilución y tener una hemoglobina en realidad un poquito más baja de la real. Son todos datos a tener en cuenta. Pasamos ya a la endoscopía digestiva alta, que es el método de elección. Está recomendada dentro de las primeras 24 horas en la mayoría de los pacientes, luego de una reanimación adecuada y siempre cuando los pacientes estén estables hemodinámicamente. Eh, la única excepción a esto de las primeras 24 horas son las varices esofágicas, donde en este caso preferimos hacer la endoscopía dentro de las primeras 12 horas de presentado el cuadro.
Por otro lado, se recomienda eritromicina como prokinético antes de la endoscopía alta. Se hace una dosis de 250 miligramos endovenosos durante 20 a 30 minutos y tiene que ser 30 a 90 minutos antes. Esto ayuda a vaciar el estómago y tener una mejor visión en el procedimiento. Bueno, ¿cómo vamos a estratificar a los pacientes que tengan hemorragia digestiva alta? Por un lado, con el riesgo de resangrado que tienen los pacientes. Esto lo vamos a tener presente con la presencia de inestabilidad hemodinámica, que es una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio o una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, y principalmente cuando no responden a la reanimación con fluidos. Una hemoglobina inferior a 10 gramos por decilitro es otro de los factores de riesgo de resangrado. La presencia de sangrado activo al momento de la endoscopía. El tamaño grande, en el caso de que sea una úlcera, mayor de 1 a 3 centímetros, según se ha visto en varios estudios. Y la ubicación de la úlcera, ya que aquellas que están sobre el bulbo duodenal posterior o sobre la curvatura gástrica eh, menor tienen más riesgo de presentar resangrado. Por otro lado, tenemos también scores de riesgo, que son el de Rockall y el de Blatchford. Son scores que, digamos, están empezando a utilizarse, pero que no están todavía ampliamente difundidos, ya que no hay suficiente evidencia como para recomendarlos en el 100% de las ocasiones, pero en muchos casos nos pueden ser útiles, principalmente cuando evaluamos si el paciente es de muy bajo riesgo como para tratarlo ambulatorio o no, digamos. Estos scores tienen en cuenta diversos factores como la edad, la presencia de shock, las comorbilidades, que es lo que vemos en la endoscopía digestiva alta. Y por otro lado, el score de Blatchford tiene en cuenta otros valores que no pasan por la endoscopía, entonces podemos sacarlo antes de que el paciente sea sometido en una primera consulta. Y tiene en cuenta valores de laboratorio como el BUN, la hemoglobina, también la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la presencia de melena, de síncope, de enfermedad hepática y de insuficiencia cardíaca. Pasamos a la clasificación de Forest, que es la clasificación obtenida a partir de los hallazgos encontrados en endoscopía digestiva alta, que nos va a hablar del riesgo de resangrado que tienen los pacientes. El Forest 1A es la presencia de una lesión con un vaso que tiene un sangrado activo a manera de chorro. Esto tiene una prevalencia de un 12% y el riesgo de resangrado de estas lesiones es de un 55%. Al igual que en el Forest 1B, que lo que va a visualizar en este caso es un vaso sangrante activo, pero a manera de babeo, no a manera de chorro. El Forest 2A tiene una prevalencia del 8%. Lo que va a visualizarse en este caso es un vaso visible en una lesión, pero que no está sangrando y tiene un riesgo de resangrado de un 43%. El Forest 2B lo que va a ver es una lesión que tiene un coágulo adherido. También tiene una prevalencia de un 8% con un riesgo de resangrado de un 22%. El Forest 2C lo que va a ver es una lesión pigmentada clara, plana. Tiene una prevalencia de un 16% con un riesgo de resangrado de un 10%. Y por último, el Forest 3 corresponde a una úlcera limpia, sin ningún tipo de signo de sangrado. Tiene una prevalencia de un 55% y un riesgo de resangrado de un 5% únicamente. Pasamos ahora al tratamiento. Vamos a hablar de las patologías principales. Por un lado vamos a hablar del tratamiento de la úlcera péptica. La mayoría de los sangrados por úlcera péptica ceden espontáneamente y estos pacientes no vuelven a sangrar durante la internación por lo general. Se tiene que hacer tratamiento con inhibidores de la bomba de protones endovenosos como esomeprazol o pantoprazol, como dijimos, 80 miligramos en bolo y luego 40 miligramos cada 12 horas. Los pacientes que no tienen signos de hemorragia grave y que también son sanos
pueden darse de alta luego de la endoscopía. Acá también, como dijimos, podemos usar los scores de riesgo para estratificar a los pacientes. La endoscopía por lo general está indicada dentro de las primeras 24 horas, como habíamos hablado. Y ya pasando a la clasificación de FORES, el FORES 1A o 1B requiere un tratamiento endoscópico que se puede hacer con coagulación o con clips. Y esto puede ir acompañado o no de epinefrina, pero no se debe realizar epinefrina solo, ya que aumenta la mortalidad. Y además de esto, tenemos que realizar IVP en infusión continua, como por ejemplo esomeprazol a 8 miligramos por hora por 72 horas endovenosos. Luego se podría pasar a una terapia vía oral. Por otro lado, el FORES 2 o FORES 3 no está recomendado el tratamiento en estos grados, y ya puede rotarse luego de la endoscopía a omeprazol 20 miligramos por día vía oral. En el caso de que fracasemos con la veda, el hecho de frenar la hemorragia digestiva alta, se puede intentar la embolización por medio de angiografía, y si esto falla, en última instancia, la alternativa que tenemos es la cirugía. Y por último, bueno, todos los pacientes que tengan una úlcera péptica tienen que ser biopsiados para el Helicobacter pylori y ser tratados obviamente en el caso de que den positivos para esta bacteria. En cuanto al tratamiento de las varices esofágicas, bueno, lo primero es una reanimación adecuada, obviamente, ya que estos pacientes suelen sangrar bastante, pero como hemos dicho, evitar las transfusiones excesivas que pueden empeorar incluso el sangrado. Tenemos que realizar profilaxis antibiótica en los pacientes que tengan cirrosis y tengan presencia de ascitis, que se puede hacer con fluoroquinolonas como ciprofloxacina o con ceftriaxona. En estos pacientes está indicado realizar vasopresores desde el momento del diagnóstico y hasta 3 a 5 días luego de interrumpido el sangrado. Esto se hace con ocrótido, 50 microgramos endovenoso, más una infusión continua de 50 microgramos hora, o si no está disponible, con terlipresina, 2 miligramos endovenoso cada 4 horas, y se puede ir ajustando la dosis hasta 1 miligramo cada 4 horas una vez que ya esté controlada la hemorragia. Como dijimos esto, es importante destacar que el tratamiento con vasopresores lo tenemos que iniciar incluso si la sospecha es alta de un sangrado por varices esofágicas, ya tenemos que ir iniciando el tratamiento incluso antes de la endoscopía digestiva alta. La veda está indicada en este caso dentro de las primeras 12 horas, y si el paciente está inestable o va a demorar mucho la endoscopía digestiva alta, se puede intentar un taponamiento con balón. Por último, en cuanto ya al tratamiento más específico, la ligadura con banda se prefiere antes que la escleroterapia, ya que nos da mejores resultados en estos pacientes. Pasemos a otras alternativas del tratamiento por varices esofágicas. Una de ellas es el TIPS, que es una derivación portosistémica que se hace por vía transyugular. Está indicado esto en pacientes que tengan un sangrado recurrente por varices esofágicas, y está principalmente contraindicado en aquellos pacientes que tengan encefalopatía hepática, ya que la puede empeorar claramente, la infección sistémica no controlada, insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión pulmonar, regurgitación tricuspidia severa o una poliquistosis hepática. Acá tenemos un esquema en donde vemos la vena hepática a la cual se va a acceder por vía transyugular, eh, y lo que vamos a colocar es un balón que va a unir justamente el sistema hepático venoso con el sistema portal, y de esta manera, colocando un stent como se ve en esta imagen, podemos tener ya la derivación portosistémica. Y por último, la cirugía, que se suele realizar en realidad cuando tenemos principalmente contraindicación para realizar un TIPS. eh, tiene varias alternativas. Puede ser una derivación portocava, perdón, por vía quirúrgica, o también podemos hacer una derivación pero espleno-renal distal, o también puede ser una esofagectomía parcial, justamente seccionando el sitio donde tenemos las varices esofágicas. Pasamos ahora a hemorragia digestiva baja. Esta es producida por debajo del ángulo de Treitz. Tiene una mortalidad de un 2 a un 4%. El 80-85% de las hemorragias digestivas bajas son autolimitadas, y a diferencia de la alta es más frecuente en mujeres, pero el riesgo también obviamente aumenta con la edad.
En cuanto a la etiología, lo más frecuente es la diverticulosis, que se presenta de un 5 a un 42%. La causa isquémica también es bastante frecuente, de un 6 a un 18%. Las anorrectales, donde principalmente tenemos hemorroides, pero también fisuras anales o úlceras rectales, de un 6 a un 16%. Y después tenemos otras causas un poco menos frecuentes, como bueno, los tumores, de 3 a 11%, la angiodisplasia, las hemorragias que se dan post-polipectomías, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis por radiación. También tenemos otras colitis como infecciosas o asociadas a antibióticos, también la colitis isquémica. El sangrado de intestino delgado o gastrointestinal superior, que se pueda confundir en realidad con una hemorragia digestiva baja. Y en un 6 o un 23% tenemos causas desconocidas. En cuanto a la evaluación inicial de un paciente con hemorragia digestiva baja, obviamente la manifestación más frecuente es la hematoquesia. Rara vez estos pacientes se pueden presentar con melena cuando el sangrado es gastrointestinal muy alto, pero es raro. Los antecedentes a tener en cuenta, también como en el caso de hemorragia digestiva alta, la hemorragia digestiva baja previa es un factor de riesgo en estos pacientes, ya que pueden sangrar de manera recurrente. El antecedente de diverticulosis, que es muy importante, de angiodisplasias, de hemorroides, de enfermedad inflamatoria intestinal o pólipos colónicos, o la realización, como dijimos, de una polipectomía reciente, la presencia de un síndrome consuntivo con pérdida de peso, donde tenemos que evaluar también, obviamente, la presencia de cáncer. Son todos síntomas a tener en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes. La medicación con antiagregantes, AINES o anticoagulantes orales también obviamente es un factor de riesgo. Y el examen físico, bueno, mismos ítems a tener en cuenta que en hemorragia digestiva alta, en cuanto a la volemia, con la presencia de taquicardia, de hipotensión ortostática o de hipotensión en supino. En los pacientes que tienen hemorragia digestiva baja, que tienen sospecha de hemorragia digestiva baja, siempre tenemos que considerar la probabilidad de una hemorragia digestiva alta. Y esto principalmente se tiene que pensar en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, hipotensión ortostática y una relación elevada de urea creatinina, ya que esto sugiere la presencia de un sangrado gastrointestinal más bien alto. Como dijimos anteriormente, un sangrado masivo gastrointestinal alto puede presentarse con hematoquesia y confundirse con hemorragia digestiva baja. O sea que en estos pacientes siempre tienen que ser evaluados en principio con una endoscopía digestiva alta para descartar este cuadro. Como dijimos, en pacientes solamente que tengan alta sospecha. Por otro lado, en contraposición, la sangre con presencia de coágulos disminuye la probabilidad de que el sangrado sea gastrointestinal alto. El laboratorio es básicamente el mismo que hacemos en un paciente con hemorragia digestiva alta y los hallazgos pueden ser exactamente los mismos. El manejo también no difiere mucho del manejo de un paciente con hemorragia digestiva alta. Creo que no tiene mucho sentido repetirlo. eh, pero lo que sí podemos agregar en estos casos de hemorragia digestiva baja, donde los cuadros suelen ser más leves, es que en este caso sí tenemos que evaluar de manera individual la suspensión de aspirina y clopidogrel en un paciente, por ejemplo, que tuvo la colocación de un stent previo y según el riesgo cardiovascular del paciente, en cuanto a lo que es el tratamiento a largo plazo, bueno, debe ser evaluado en conjunto con el servicio de cabecera, obviamente, el riesgo-beneficio de suspender la doble antiagregación o una anticoagulación, evaluando obviamente el riesgo de sangrado y de complicaciones de suspender el tratamiento. Pasamos a la colonoscopía, que es el método de elección para estudiar la hemorragia digestiva baja en pacientes que están estables hemodinámicamente. La mayoría de los estudios que hay disponibles no encuentra una diferencia significativa entre realizarla de manera temprana, que esto sería menos de 24 horas, donde muchas veces el paciente no puede hacer una preparación colónica adecuada, y realizarla de manera tardía, que sería entre 24 a 96 horas,
con la realización de una preparación colónica ya adecuada, que pueda dar un poquito más de rédito diagnóstico, por lo cual siempre recomendamos realizarla después de una preparación colónica. Puede ser obviamente diagnóstica y terapéutica en muchos casos, como los divertículos, las angiodisplasias, los pólipos, las hemorroides, telangiectasias o el caso de colitis, principalmente por radiación. Y tenemos varias terapias disponibles, como la termocoagulación, las bandas elásticas, los clips o la esclerosis con adrenalina. Tenemos también otros métodos de imagen que están indicados principalmente ante una hemorragia grave que no se puede estabilizar para la realización de la colonoscopía o cuando la colono no fue terapéutica. Todos estos métodos de imagen es importante tener en cuenta que requieren de un sangrado activo al momento del estudio, si no, no van a tener rédito y no vamos a poder encontrar cuál es la causa del sangrado ni el sitio del sangrado. Tenemos por un lado la gammagrafía y por otro lado tenemos la angiotac. La gammagrafía es el método más sensible, ya que a un nivel, a un ritmo de sangrado mucho menor que el resto de los estudios puede detectar sangrado, pero la desventaja es que muchas veces no detecta un sitio específico, un sitio preciso de sangrado, sino más bien un área. Y esto puede cambiar según la posición del paciente, por el desplazamiento de sangre, digamos, entonces puede también en algunos casos generar cierta confusión. Y dependiendo del sustrato que se use, puede, digamos, realizarse la evaluación en 1 o 2 horas, o también en otros sustratos se puede evaluar la presencia de sangrado, hacer diferentes tomas de imágenes durante 24 horas, principalmente para aquellos sangrados que son intermitentes en diferentes momentos del día, y esto sí nos permitiría, por ejemplo, nos daría la ventaja de evaluar más bien una hemorragia digestiva baja, intermitente y crónica, que quizás en un momento determinado no lo podemos encontrar, pero al cabo de 24 horas quizás sí. Y por otro lado tenemos la angiotac, que está más ampliamente disponible y es un método más rápido y puede determinar con mucha precisión cuál es el sitio de sangrado, pero la desventaja es que utiliza contraste endovenoso, entonces en pacientes que son alérgicos o que tienen enfermedad renal crónica, quizás no lo podemos utilizar. Y en cuanto a otros tratamientos, más allá de la colonoscopía, tenemos obviamente la angiografía disponible, que puede ser precedida de cualquiera de los anteriores. O sea, podemos utilizar la gamografía o la angiotac para ver el sitio de sangrado, y con angiografía podemos realizar la terapéutica, que tenemos dos opciones disponibles. Puede ser la embolización supraselectiva, que se considera el método de elección, ya que tiene menos complicaciones que la utilización de vasopresina, que puede digamos, producir un vasoespasmo generalizado con complicaciones isquémicas en todo el cuerpo, como isquemia intestinal, arritmias, IAM o enfermedad muscular periférica, por ejemplo. Entonces, la vasopresina está prácticamente en desuso y por lo general se prefiere la embolización supraselectiva. Y por último tenemos la cirugía, que está recomendada cuando fallan todos los métodos anteriores, especialmente en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. También podemos localizar el sitio de sangrado previamente a través de los métodos de imágenes. Esto disminuye la mortalidad cuando logramos encontrar justamente el sitio de sangrado. Eh, y bueno, justamente en este contexto, la resección de un segmento a ciegas está contraindicada, ya que esto incluso aumenta la mortalidad. O sea, realizar una segmentectomía o una colectomía por realizar sin saber si ese sitio está sangrado, incluso aumenta la mortalidad. Eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias.